soy el padre Carlos Cervantes, misionero en Italia, Fossa Nova. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Dijo Jesús a sus apóstoles: por el camino proclamen que el reino de los cielos está cerca. Curen a los enfermos, resuciten a los muertos, purifiquen a los leprosos, expulsen a los demonios. Ustedes han recibido gratuitamente, den también gratuitamente. No lleven encima oro ni plata, ni monedas, ni provisiones para el camino, ni 2 túnicas, ni calzado, ni bastón, porque el que trabaja merece su sustento. Cuando entren en una ciudad o en un pueblo, busquen a alguna persona respetable y permanezcan en su casa hasta el momento de partir. Al entrar en la casa, salúdenla invocando la paz sobre ella. Si esa casa lo merece, que la paz descienda sobre ella. Pero si es indigna, que esa paz vuelva a ustedes. Y si no los reciben ni quieren escuchar sus palabras, al irse de esa casa o de esa ciudad, sacudan hasta el polvo de sus pies. Les aseguro que en el día del juicio, Sodoma y Gomorra serán tratadas menos rigurosamente que esa ciudad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy 11 de julio celebramos la fiesta de San Benito, patrono de Europa, fundador de los benedictinos y de las religiosas benedictinas. San Benito tuvo la difícil tarea de vivir en una época de cambios increíbles. El Imperio Romano había caído bajo el poder de los bárbaros, la cultura también había decaído. Y en estas circunstancias, San Benito fue capaz de transmitir el mensaje de Jesucristo, esto es, la santidad a la que todos somos llamados, ya que Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pero él supo adaptar el mensaje de Jesucristo a los tiempos que corrían. Y esto, dice un autor, fue lo que dio tanto fruto de su labor. Dice este autor: de hecho, la obra de San Benito, en particular su regla, demostró ser portadora de una levadura espiritual que ha cambiado el rostro de la Europa a lo largo de los siglos. Benito presenta el mensaje de Jesucristo a sus contemporáneos, pero adaptándolo a las circunstancias que le tocó vivir. Sin embargo, debemos notar que es un mensaje adaptado, pero de ninguna manera traicionado, y esto es completamente distinto, adaptar que traicionar. Nuestra época, queridos hermanos, está marcada por una profunda crisis de fe. Crisis en el sentido de creer en Dios, en su existencia, en el sentido de creer en la vida eterna, en el sentido de creer que Dios interviene en nuestra vida verdaderamente y eficazmente. Pocos sacerdotes, por ejemplo, hoy en día predican que los milagros existen, que hay vida después de la muerte, que hay una resurrección de la carne. Y de esto no se habla porque en el fondo hay falta de fe, en el fondo no se cree. Es verdad que no se niega directamente muchas veces, pero no se habla de ello porque en el fondo no se cree. Y claro, si los que deben creer y enseñar no creen ni enseñan, ¿cómo pueden creer las demás personas? De tal manera que nosotros, siguiendo el ejemplo de San Benito, debemos aprender a adaptar el mensaje de Jesucristo a nuestro tiempo. Pero una adaptación sin traición. Y no esa adaptación que le dice al hombre moderno: el pecado no existe y todos van al cielo. Un ejemplo de esto: hace poco en un campamento un niño me preguntó: padre, ¿usted cree en Dios y en el cielo? Y yo le dije: sí, ciertamente. A lo que el niño me respondió: porque el sacerdote en el catecismo nos dijo que debemos portarnos bien, porque si Dios existe iremos al cielo, pero si no existe, al menos habremos sido buenos aquí en la tierra. Esto, queridos hermanos, es un claro ejemplo de una adaptación, pero que traiciona el mensaje de Jesucristo, que traiciona el Evangelio de Jesucristo. En nuestra época, así difícil, secularizada y profundamente atea, lo que debemos hacer es precisamente presentar el Evangelio del modo más claro posible, sin miedo, sin vergüenza. Nosotros creemos en Dios, creemos en la vida eterna, creemos en la misericordia divina, creemos en el juicio divino. Creemos que hay vida después de la muerte y creemos que nuestras acciones tendrán una consecuencia después de la muerte. Creemos que el mal existe, que existe el demonio, y también creemos que hay obras buenas y hay obras malas, que no es pura subjetividad,
que si bien las circunstancias pueden afectar a la responsabilidad en ciertos actos, pero hay obras buenas y hay obras malas, y seremos premiados o no por nuestras obras. Por tanto, queridos hermanos, debemos presentar hoy el mensaje de Jesucristo, su Evangelio, sin temor. ¿Y de qué cosa tienen miedo las personas que traicionan el Evangelio de Jesucristo, traicionan sus enseñanzas al adaptarla a las circunstancias concretas? Estas personas, queridos hermanos, tienen miedo al fracaso. Tienen miedo a que la gente no vuelva a la iglesia y por eso piensan que no hay que exigir. Pero esta es una visión muy humana de las cosas, porque si el Evangelio da fruto, es porque es la palabra de Dios. En definitiva, es porque es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios por sí misma da fruto. Porque si el Evangelio es devaluado, ¿a quién va a atraer? A ninguno. Creo que hoy debemos tener entonces el valor de decir estoy con Cristo, aunque si me quedo solo. Soy fiel a Cristo y a sus palabras, aunque nadie venga. Y como dijo San Juan Pablo II, debemos defender la verdad a toda costa, aunque volvamos a ser solo 12. Hoy pedimos a la Virgen que nos dé la sabiduría y la fuerza para ser justos y hacer la voluntad de Dios en este tiempo que nos toca vivir. Ave María Purísima, sin pecado concebida.